Javier Shemiri, donde se encuentren, muchas gracias una vez más. Estamos agradecidos por la manera en que sirven a su iglesia. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español, donde nuestra misión ha sido y siempre será apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Si nos visita por primera o segunda vez, pues reciba una bienvenida especial. Gracias por traer la iglesia a este salón. Y a todos los que llegan con un corazón quebrantado y quieren recibir consuelo, Crosspoint Español abre sus puertas y les da la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular. Aquí en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie. Y si usted está aquí, pues qué bueno que llegó hoy, porque llegó justo en el comienzo de una serie nueva. Una serie que nos va a llevar hasta el fin de año. Así que, bueno, ¿ustedes saben lo que es un makeover? Bueno, ha habido muchas series de eso en que llega una persona y le hacen todo un cambio de imagen completo a través de dieta, ejercicio y cirugía, y a lo último de la serie es una persona diferente. Eso es lo que le dicen en inglés un makeover. Pues esta carta fue escrita por alguien que tuvo uno de los makeovers espirituales más radicales en toda la historia. Cuando la Biblia nos presenta al hombre que se iba a convertir en el apóstol Pedro, nos presenta a un hombre común, un hombre de clase trabajadora, un pescador. El nombre de nacimiento de él era un nombre bien común para los israelitas de ese tiempo. Shimón bar Yoná, Simón, hijo de Jonás. Pero en Mateo 16, él es el primer discípulo que se le prende la bombilla y reconoce y confiesa la verdadera identidad de Jesús. Él fue el primero en decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues en ese momento Jesús le cambia el nombre de Shimón bar Yoná a Kefá. Kefá. Los que nos criamos en la iglesia pues conocemos la versión españolizada de Kefá, Cefas. Y el original griego del Nuevo Testamento traduce el Kefá a Petros, que significa piedra, de donde viene el nombre Pedro. Están prestando atención. Bueno, pues yo le digo que Pedro tuvo un makeover radical porque a él se le conocía por ser medio intenso. Tipo un poquito intenso. Él era impulsivo, él era agresivo y a veces se contradecía. Lo mismo caminaba en el agua por su fe que se hundía por falta de fe. Él también, pues como les dije, confesó a Cristo primero que todos los otros discípulos, para luego negarlo 3 veces en el momento más crítico. Un hombre lleno de contradicciones. Pero a pesar de todo, Jesús lo restauró y le dio una encomienda súper importante. Él le dijo: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Pues después que Jesús lo restaura, podemos ver a través de la Biblia que Pedro va siendo transformado poco a poco. Por ejemplo, pues Pedro era un judío con una ideología bien nacionalista. Pues Dios lo fue preparando a él poquito a poco para el plan que él tenía de que el pueblo del Señor no era nada más judíos. El Señor lo fue preparando para que él supiera que él iba a incluir a los gentiles en el plan de salvación. Gracias a Dios por eso. De parte de todos los puertorriqueños, represente usted a su país. Pues en Hechos 10, Dios le da una visión a Pedro donde le dice: mira, lo que yo he santificado, no lo llames tú impuro, no lo llames tú inmundo. Pues después de esa visión, Pedro toma un paso que él nunca hubiera tomado en su vida. Él va a visitar la casa de un gentil llamado Cornelio. Pues cuando ve que Dios se le había revelado a Cornelio, Pedro, el ultranacionalista, dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Hasta los puertorriqueños. Dios salva pecadores.
Y mire, él tuvo un par de tropiezos en el camino. A pesar de eso, el Pedro que está escribiendo esta carta de Primera de Pedro es un Pedro completamente transformado. No es ese Pedro ultranacionalista con triunfalismo precoz que quería que Jesús derrocara a los romanos. Encontramos un Pedro maduro, un Pedro educado. El Espíritu Santo añade inteligencia a su cerebro. Yo quiero que usted sepa eso. Los expertos dicen, yo no sé nada del griego original, pero los expertos dicen que el griego de Primera de Pedro es un griego más educado y más rebuscado. Así que el Señor cambia a la gente. Y este Pedro era más educado, maduro, lleno de compasión para las diferentes nacionalidades. Y él se daba cuenta de que el sufrimiento tiene propósito en manos de Dios. Es un Pedro que hoy nos va a enseñar lo que es tener una esperanza viva. Así que les puedo pedir que busquen en sus Biblias en Primera de Pedro. Hoy vamos a cubrir lo que se supone que hubiera cubierto el domingo pasado y lo que me tocaba cubrir hoy. Vamos a cubrir el capítulo 1 de los versos 1 al 9. Y mientras buscan, quiero que hagamos una distinción. ¿Dónde está el agua? Aquí está el agua. Cuando yo pienso en los libros que hemos predicado aquí, siempre que hablamos de la iglesia perseguida, nosotros estamos hablando de unos tiempos horribles, de unos tiempos en los cuales el gobierno oprimía al pueblo de una manera horrible y de una manera sistemática. Por ejemplo, como cuando Nerón persiguió a los cristianos alrededor del 64 después de Cristo. Dicho sea de paso, hay fuentes fuera de la Biblia que nos dicen que Pedro fue ejecutado en esa misma persecución. La tradición dice que Pedro insistió cuando lo fueron a crucificar. Él dijo, no soy digno de morir como mi Salvador, e insistió en que lo crucificaran cabeza abajo. Pues cuando Primera de Pedro nos habla sobre sufrir pruebas, no está hablando de ese tipo de persecución sistemática. No se refiere a eso. Muchos eruditos creen que esta carta se escribió antes de esa persecución. Así que cuando Pedro habla de persecución, pues no se está refiriendo a esos tiempos terribles de Nerón, de Domiciano. Cuando Pedro habla sobre sufrir pruebas en esta carta, más bien se refiere a cuando tú enfrentas un panorama general de ser rechazado socialmente por causa de tu fe. A eso es lo que se refiere. Cosas tales como cuando te insultan, cuando te calumnian, cuando tú decides hacer el bien y te critican por eso. Cuando eres marginado, cuando eres amenazado o cuando eres intimidado en las esferas sociales. A eso es lo que se refiere. En fin, una persecución que es más bien local, social y verbal, más que nada. Sinceramente, muy parecido a lo que nosotros enfrentamos hoy en día. Yo no diría que nosotros estamos experimentando la persecución que todos los cristianos alrededor del mundo ven. Pero sí puedo decir que nosotros enfrentamos mucho rechazo social por causa de nuestra fe. Así que quiero invitarles a que lean conmigo para que veamos la manera en que Pedro da ánimo y consuelo a estos cristianos del primer siglo. Leen conmigo. Vamos a leer en Primera de Pedro 1, versos 1 al 9, y yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Palabra de Dios para nosotros. Padre nuestro, tu pueblo se une en oración en este momento y reconocemos, Señor, que tenemos necesidad. Llegamos ante ti desesperadamente necesitados. Queremos aprender de tu palabra y queremos, Señor, que tu palabra nos cambie, pero eso no puede ser un ejercicio solamente intelectual. Eso, Señor, esto es imposible de lograr si tú no nos ayudas. Ayúdanos, Señor. Pedimos que la exposición de tu palabra nos transforme, nos cambie a través de la renovación de nuestra mente. Permite eso, Señor. Pedimos también que tu Espíritu nos dé a todos nosotros, Señor, el poder que necesitamos hoy. Padre, dame a mí el poder para poder predicar y dar a este pueblo el poder Señor, para que esta proclamación sea precisamente lo que todos necesitan oír. Esperamos en ti, Señor, porque tú amas a tu pueblo de la misma manera que amas a tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. A mí siempre me gusta utilizar ilustraciones cuando predico. Esta mañana yo les tengo que hacer una confesión. La ilustración que voy a utilizar es recalentada. Eso quiere decir que si usted ha sido parte de nuestra iglesia por lo menos por unos 2 años, pues usted se va a dar cuenta que le estoy repitiendo. Tenga misericordia de mí. Por lo menos les prometo que no fue por holgazanería ni por vagancia, no fue por eso. Sinceramente yo creo que es la mejor ilustración que va con el mensaje de esta mañana. Así que bueno. Y entonces encima de todo el tema es finanzas, que yo no puedo estar menos calificado para hablar de algo. Ustedes saben lo que es un hedge fund manager, un manejador de fondos. Pues les voy a hablar de un manejador de fondos en específico de nombre Michael Burry. Este hombre nos dio cátedra de cómo se invierte en la bolsa de valores. Hay personas como, a ver, ¿quién aquí tiene acciones en la bolsa de valores? ¿Quién me tiene cara de que tiene acciones en la bolsa de valores? Bueno, a través del tiempo la bolsa de valores fluctúa. A veces sube, a veces baja. Pues la persona que pueda invertir anticipando lo que la bolsa va a hacer, esa es la persona que va a hacer el billete. La persona que compra barato antes de que suba, pues gana dinero. La persona que vende antes de que baje, no pierde dinero. Pues mire, hace casi 20 años este señor hizo una fortuna de unos 100 millones pronosticando el colapso de la burbuja de inmobiliarias del 2007. Él pronosticó ese desastre financiero y apostó a eso y sacó como 100 millones de dólares. Pero para él poder hacer esa ganancia de 100 millones de dólares, él tuvo que arriesgar mucho dinero que no era de él. Dinero que era del fondo que él estaba manejando.
Pues, ¿qué sucede? Los inversionistas no tenían, los dueños del dinero no tenían la misma visión que él tenía. Y cuando estaba viendo cómo el mercado estaba fluctuando, ellos perdieron la fe en él y por el pánico que tenían, ellos formaron una revuelta y trataron de retirar los fondos. Pero él era gusao. Él se las arregló a través de una maniobra legal para poder aguantar los fondos hasta el final. Y total, no pasó nada. Porque cuando al final la estrategia de él funcionó, todo el mundo cobró y los inversionistas quedaron felices de la vida. No como la mayoría de nosotros, que quedamos trasquilados. O como dice el puertorriqueño, en la página de Cheo. Pero vamos a concentrarnos en la moraleja. La moraleja haciendo de que, mira, si tú estás seguro de lo que va a pasar, si tú sabes con toda seguridad lo que va a suceder, entonces tú vas a tomar decisiones que no le van a hacer sentido a la gente que no puede ver lo que tú puedes ver. ¿Entendieron eso? Si tú estás seguro de lo que va a pasar, tú vas a tomar decisiones que a la gente alrededor tuyo que no ve lo que tú ves no le van a hacer sentido. Y por eso, si tú eres creyente, el reino de Dios va a ser mayor prioridad para ti que todas las otras cosas a las cuales este mundo le da la prioridad. Si tú en verdad crees que la Biblia es verdad, el reino de Dios va a ser una prioridad mayor para ti que todas esas cosas por las cuales este mundo se desvive. Por ejemplo, el trabajo. Pues mira, en esta mañana, Primera de Pedro 1 nos está dando información privilegiada para que nosotros podamos ver lo que es la verdadera realidad. Iglesia, a nosotros nos hace falta ver esa verdadera realidad. A mí me hace falta ver esa verdadera realidad porque nos desanimamos. Siguiendo a Jesús, nuestra visión es limitada. Yo no veo la eternidad. Como creyentes muchas veces seguir a Jesús sale caro. ¿Es esa la experiencia de algunos de ustedes aquí? Recuerde, el mundo no puede ver la realidad que nosotros vemos y por esa razón pues creen que estamos locos, número uno, y número dos, nos desprecian. Pues una vez más, por eso nosotros necesitamos ver esa verdadera realidad, porque la verdad es que muchas veces cuando nosotros somos rechazados por nuestra fe, uno pierde la perspectiva. Especialmente si usted es como yo, si usted es el tipo de persona que le gusta mucho sentir aprobación de los demás. Pues cuando te rechazan, uno se ofusca, uno pierde perspectiva. Y por ejemplo, cuando tú ves que todos los demás en el trabajo andan juntitos y a ti no te invitan a nada porque los cristianos son unos aburridos. Cuando vemos que todos los demás parecen que están progresando y a pesar de tu esfuerzo, tú sientes que te estás quedando atrás. Entonces nos preguntamos si Dios se está dando cuenta de lo que está pasando. Pues mira, yo quiero que tú sepas que si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, hoy Él está sentado en el trono de autoridad y Él gobierna sobre todo el universo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso sigue siendo verdad esta mañana. Así que mira, si tú has invertido en el reino de Dios, tu inversión es segura. A ti te espera una herencia que nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Así que mira, si tú piensas esta mañana que el precio de seguir a Jesús es alto, el pasaje de hoy tiene una exhortación para ti. Fija tus ojos en la herencia que te espera. Mantén tus ojos fijos en la herencia que te espera. Bueno, desde el principio de la carta, Pedro quiere que a los cristianos que él le escribe, Pedro quiere que ellos, en vez de juzgar a Dios por sus problemas,
que juzguen a sus problemas en base al Dios en quien han creído. Así que, como la famosa ilustración de Papa el domingo pasado, en que un ratón se siente atrapado cuando le ponen la caja encima. La misión de Pedro aquí es quitar esa caja para que el pueblo de Dios pueda ver la realidad con claridad. Pues esa exhortación comienza desde el principio, desde el saludo. Escogí la palabra vieja para saludo, salutación. Ese es el saludo al principio de la carta. Pues aquí Pedro quiere que el cristiano se vea a sí mismo. Él quiere que nos veamos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos ve. Él comienza identificándose al principio. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ese es el makeover más grande de la historia, gente. Miren el makeover que Dios ha hecho en mí. Pedro el impulsivo, Pedro el agresivo, ahora es Pedro el apóstol. Alguien que compartió con Jesús durante su ministerio en la tierra y ahora tiene la autorización de hablar en nombre de él. Pues este Pedro está escribiendo a los expatriados. Tengo entendido, yo no sé griego, que la palabra en el original griego de expatriado básicamente significa residente. Extranjero residente. Alguien que no tiene la ciudadanía, pero es alguien que ya no es turista. Él escribe a los expatriados, ¿dónde? De la dispersión. Esa dispersión se encontraba en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gente, la iglesia nace en Jerusalén, en Israel. Pues una vez empieza a ser perseguida, se esparce por todas partes. Pues esta iglesia a la cual Pablo escribe es la que nace cuando de Jerusalén va hacia el norte, hacia el Líbano, hacia Siria. Entonces agarra un poquito más hacia el oeste por Antioquía y termina en lo que hoy en día es Turquía. En esa región al norte de Turquía. Pues esa iglesia comenzó siendo predominantemente judía. Pero cuando se esparce y los cristianos se convierten en diáspora, se le unen muchos gentiles. Por esa razón, es interesante, Pedro usa el lenguaje que usaría cuando habla con judíos. Pero yo creo que él se da cuenta que él está dirigiéndose a una iglesia que está llena de gentiles, a una iglesia mixta. Para mí es fascinante este Pedro que no se juntaba con gentiles. Es el mismo Pedro que parece que ahora se acuerda que Dios le prometió a Abraham que en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues por esa razón, él se dirige a estas iglesias en Asia Menor con un término muy judío. Los llama elegidos. Yo sé que hay bueno, no, denle gracias al Espíritu Santo que me corrigió esa mala idea que tenía aquí en la cabeza. Miren, esta palabra, elegidos, yo quiero que usted sepa que esa palabra me abre una puerta a mí. Me abre la puerta a mí para recordarles a ustedes que aunque este concepto no sea popular en la iglesia de hoy en día, usted me perdona, pero Dios es soberano sobre la salvación del hombre. Dios es soberano sobre la salvación del hombre. El creador de la vida, el creador del universo entero, el que da permiso para que usted inhale y exhale momento tras momento. Él tiene la prerrogativa de escoger a su pueblo como le plazca, o como pueden leer en Romanos 9, Dios elige no por las obras, sino por aquel que llama. Si usted tiene problema con eso, yo no sé qué usted va a hacer con Juan 15, donde Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ay, pero pastor, si usted predica eso, la gente va a vivir como les dé la gana porque son escogidos. Bueno, este mismo término de escogidos que aplica a la iglesia del primer siglo
nos aplica a nosotros hoy en día, a los que estamos en Cristo. Y eso quiere decir aquí que si nosotros somos elegidos, la misma Trinidad nos protege y nos preserva. Ahí lo dice. Si usted está en Cristo, la misma Trinidad le protege y le preserva. Yo no sé si se dieron cuenta de eso. Como dice en el verso 2, los que son de Dios son elegidos según el previo conocimiento de ¿quién? Dios Padre, por la obra santificadora de ¿quién? Del Espíritu, para obedecer a ¿quién? Y ser rociados con su sangre. Un comentario pequeño. ¿Quién puede conocer las cosas antes de que sucedan? Solamente Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién santifica? Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién es digno? ¿Quién merece que le obedezcamos? Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo dice. Ahora, quiero concentrarme en esta frase, el previo conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Eso quiere decir que para los que estamos en Cristo, yo le pregunto, ¿está usted en Cristo? Pregúntese eso. Pues los que estamos en Cristo, desde siempre, Dios supo que el Espíritu Santo iba a abrir nuestros ojos. Eso es lo que significa que Dios conocía previamente que usted iba a ser salvo. Eso quiere decir que Dios desde siempre supo que el Espíritu Santo iba a abrir nuestros ojos. Para los que estamos en Cristo, desde siempre, Dios supo que el Espíritu Santo nos iba a separar para ser propiedad de Dios. Para los que estamos en Cristo, ¿desde cuándo? Desde siempre, Dios supo que el Espíritu Santo iba a poner en nosotros tanto el querer como el hacer de su voluntad. Y mire, de la misma manera en que Moisés roció al pueblo de Israel con la sangre del sacrificio en Éxodo 24, lo puede buscar ahí. Para los que estamos en Cristo, desde siempre Dios nos roció con la sangre que Jesús derramó en la cruz para confirmar el pacto eterno que tiene con nosotros. Amén. Esas son las marcas de un pacto que nadie puede quebrantar. Es como un tatuaje. No hay quien se lo quite. Y así como Pedro cierra esta salutación deseándole a las iglesias que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Mira, ¿ha hecho el Señor este pacto contigo? Qué bueno, ¿verdad? Si el Señor ha hecho ese pacto contigo, yo quiero que tú sepas que Dios ha llenado tu vida de gracia. Date cuenta de eso. Y ya que Dios es el que te separó y ya que Dios es el que te va a preservar hasta el final, tú puedes vivir en paz. Apodérate de esa paz. En verdad, darnos cuenta de esta bendición nos debe llevar a nosotros a vivir vidas de celebración. Yo no sé quiénes han tomado la clase de membresía aquí. Nosotros enseñamos lo que llamamos los ritmos de vida del Evangelio. Y el ritmo primero que nosotros enseñamos es el ritmo de vida de celebración. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues lo más natural es reaccionar como reacciona Pedro en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro alaba a Dios, porque los que le pertenecen a Dios han nacido de nuevo a una esperanza viva. Pastor, ¿qué quiere decir una esperanza viva? Gracias por preguntar. Si usted sigue el baloncesto americano, si usted sigue la NBA, un buen ejemplo de una esperanza viva es que usted sabe que cualquier equipo
donde juegue LeBron James, pues usted tiene una esperanza viva de que van a llegar a las finales. Pero si usted es fanático del Magic, eso no es una esperanza viva. Es una fantasía. Usted está viviendo en el 1989. Shaq se fue hace tiempo. Me eché en contra como el 75% de la iglesia. Bueno, hablando en serio, una esperanza viva significa que lo que hizo Jesús por nosotros hace 2000 años tiene un impacto profundo en nuestras vidas ahora mismo, aquí y ahora. Aquí y ahora. Y va a tener un impacto profundo en nuestro futuro también. Esa certeza, ¿sabes en qué está basada? Como dice el resto del verso 3, está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí está la certeza. Como Cristo resucitó, podemos tener certeza de todas las otras cosas. Como Cristo resucitó, usted puede tener certeza de que lo que hizo Jesús por la cruz en usted es efectivo, de que usted es verdaderamente salvo. Es por eso que cada domingo de Pascua nosotros nos decimos, Jesús resucitó hace 2000 años. Nosotros decimos, Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Jesús resucitó a un cuerpo humano. Hoy en día, ahora mismo sigue estando vivo, sentado a la derecha de Dios Padre. Ahora mismo. Y si nuestro Salvador está vivo, nosotros tenemos una esperanza viva que, como dice el verso 4, dice, vamos a obtener una herencia incorruptible, inmaculada. La recompensa que Dios tiene para su pueblo no es como las cosas de este mundo que se arruinan y se echan a perder. A mí me encantan las guitarras eléctricas. Y yo las miro de lejos. Guitar Center es un sitio muy triste. Porque yo las miro de lejos y si me compro la que yo quiero comprar, de una vez debería traer los papeles de divorcio. Porque pero las cosas de este mundo se echan a perder. Pero lo que tiene Dios para nosotros es mejor que cualquier cosa que usted pueda perder en esta tierra. Cualquier cosa que usted pierda por causa de su fe, el Señor tiene algo mucho mejor para usted que no se va a echar a perder. Es una recompensa que no se va a arruinar. Es una recompensa que nada ni nadie nos puede quitar. Como dice el resto del verso 4, una herencia que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Cuando yo buscaba novia me decían, no te preocupes que la que está para ti ni se casa ni se muere. ¿No? Yo le voy a ganar con el favor de Dios. Quiere decir que me voy a morir primero, por favor, no malinterpreten. Eso quiere decir que lo que está para ti, ¿quién te lo quita? La herencia que tiene para ti, nadie te la puede quitar. Lo he dicho como 3 veces ya, pero así que yo espero que se le quede en la cabeza. Que lo que el Señor tiene para ti, qué regalo tan grande es estar en Cristo. Si tú estás en Cristo y lo que yo he dicho hasta ahora, pues no se te ha dejado igual, no ha provocado ninguna gratitud en tu corazón, pues mira, yo quiero que prestes un poquito más de atención a esta explicación que Pedro nos da de cuán grande es la herencia que nos espera. La seguridad que podemos tener de que nunca se va a perder. Mire, esto es real. Hay muchos cristianos que pertenecen a Dios en este mundo que viven llenos de ansiedad de que Dios los va a dejar de amar. En una vida de moralidad compulsiva, con un miedo de que Dios me va a dejar y voy a perder esto que tengo. Es importante. Hay demasiada gente en este mundo que vive bajo esa esclavitud y yo le estoy ofreciendo libertad a través de lo que dice la Biblia. Preste atención.
por su bien. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que protege mi salvación? Pues mire, quizá usted piensa que la firmeza de su salvación depende de la consistencia de su obediencia a Dios. Quizá usted piensa, bueno, si yo sigo obedeciendo a Dios de la misma manera, pues Dios va a preservar mi salvación en los cielos. Ahora, Pedro nos informa en el verso 5 que es mediante la fe. Mediante la fe que ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea que no es mi esfuerzo, que lo que me preserva a mí es la fe. ¿Estoy diciendo que obedecer a Dios no es importante? No estoy diciendo eso para nada. Claro que no. Para el cristiano, vivir para Dios y obedecerle es un deleite. Es la única manera que usted puede ser feliz si usted es cristiano de verdad. Así es. Señor no le va a dejar ser feliz si usted le pertenece y trata de apartarse de él. Para nosotros obedecer es un privilegio, pero mire, lo que protege mi herencia en los cielos no es mi propio esfuerzo, sino mantener la fe en la obra redentora de Jesús. Eso es lo que protege mi herencia en los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan Efesios 2. Si usted recuerda eso, usted sabe que la fe no es algo que usted manufactura. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don, es regalo de Dios. ¿Por qué insiste Dios en hacer las cosas de esta manera? Si todo aquí en la tierra es más fácil de entender, yo hago las cosas y me gano la recompensa. Pero entonces Dios quiere que la salvación sea algo que yo consigo a través de confiar en lo que hizo en mí y lo que hizo por mí. ¿Por qué Dios hace las cosas de esa manera? Bueno, en su comentario, el mensaje de Primera de Pedro, quien en vida fuera el pastor y teólogo Edmund Clowney, escribe lo siguiente: ¿por qué Dios usa la fe como su instrumento de protección? Porque la fe no es nuestro logro, sino la confianza en el logro de Dios. Amén. Amada iglesia, si nosotros, en vez de buscarnos llevar el crédito, más bien damos la gloria a Dios por nuestra salvación desde principio a fin, entonces, como dice el verso 6, nos vamos a regocijar grandemente. ¿Tú meditas lo suficiente en lo que Dios ha hecho por ti? De manera que tu corazón se regocija grandemente. Tu corazón no se va a regocijar si tú no meditas en lo que Dios ha hecho por ti. Si tú no meditas en la salvación inmerecida que el Señor te ha regalado. En buen puertorriqueño te ha regalado. No hay otra versión de la salvación. No hay ninguna otra versión de la salvación. La salvación es un regalo. Así que toma tiempo para meditar de manera que eso resulte en un gozo en tu corazón. Y esto es importante hacer esto porque si tú meditas ahora en lo que el Señor te ha dado, que estamos pasando pues tiempos de paz relativamente, pues entonces ese gozo va a tener una aplicación muy práctica cuando, como dice el resto del verso 6, nosotros seamos afligidos con diversas pruebas. ¿A quién le caen pruebas? ¿Al cristiano flojo? ¿Al cristiano malo? No hay quien nos despinte la adversidad, el sufrimiento y las pruebas. Se nos olvida tan pronto hacemos un pesito en los Estados Unidos. Pero no hay quien nos despinte el sufrimiento a nosotros. Esa fue si usted quiere una promesa de Jesús, pues esa es una. En el mundo tendrán aflicción.
Cuando nuestra felicidad está basada en nuestras circunstancias. Cada vez que llega la adversidad a nuestras vidas, se nos va a reventar la tripa. Y muchos van a tener crisis de fe. Pero si nosotros estamos convencidos de que para los que están en Cristo, Dios guarda una herencia en los cielos que nadie le puede quitar. Si tú estás convencido de eso, entonces cuando las cosas no te vayan bien, entonces cuando le pase a usted lo que me pasó a mí el viernes por la noche, a las 9 de la noche, que iba por la 417, iba por Sanford y se me vació una goma de completa a completamente vacía en 1 minuto. Y yo tuve que rápido, y no tenía respuesta. Cuando le pasé eso, sobrevivimos. O mire, o cuando lo empiecen a tratar mal por su fe. En vez de comportarnos como si Dios no existiera, pues entonces vamos a tener certeza de, como dice el verso 7, de la misma manera que el oro es purificado por el fuego, Dios está purificando nuestra fe a través de nuestras pruebas. Nuestras pruebas tienen un propósito, un beneficio para nosotros eventualmente. Su sufrimiento no está siendo desperdiciado. Como decía un predicador que yo oí, su prueba es esclavo de usted. Cuando la adversidad toque la puerta de tu vida, tú le dices, bienvenido esclavo. Haz en mí lo que Dios tiene para mí. La adversidad es esclava tuya. ¿Estás pasando una situación difícil? Si estás en Cristo, Dios no desperdicia el sufrimiento. Está purificando tu fe. Y al otro lado de la situación, tú vas a ser una persona diferente. Tu fe va a ser más pura. Y una fe más pura, como dice el resto del verso 7, resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No le estoy diciendo que usted se alegre por lo mal que le está pasando. Nosotros tenemos que reconocer cuando una persona está sufriendo. Nosotros, los cristianos, se ponen un poquito raros cuando le dicen, no, ríete ante la adversidad. Eso está medio raro, no le diga eso a nadie. Cuando una persona esté sufriendo, sufra con ellos. Hable menos, participe más en el dolor de la persona que está sufriendo. Pero mire, aunque nosotros no podamos ver ninguna razón para celebrar cuando estamos pasando pruebas, el día en que Jesucristo vuelva a la tierra para establecer su reino de manera absoluta, ese día todo va a hacer sentido. Todo va a hacer sentido. Todo va a hacer sentido. Su sufrimiento, el abuso que usted pasó, la gente que lo defraudó, la gente que ha hecho todo tipo de cosas en contra suya y parece haberse salido con la suya. En ese momento todo lo que usted pasó va a hacer sentido. Y nosotros vamos a dar gloria a Dios reconociendo, mire, que Él tuvo la razón en permitir que nuestra vida saliera como salió. Ustedes no se dan cuenta de lo que eso significa, porque yo pienso en mi vida y yo puedo pensar en muchas cosas que no salieron como yo quería que salieran. Que yo querría tener una máquina del tiempo para poder volver y mira, hay gente que hace mucho alarde de que yo no lamento nada. Mira, hay tantas cosas que yo lamento. Hay tantas malas decisiones que yo he tomado. Hay tanta gente en contra de quienes yo he pecado. Pero al fin del día, cuando Jesús vuelva a la tierra y establezca su reino,
nosotros vamos a darle gloria y vamos a reconocer que Él tuvo la razón en permitir que las cosas salieran como salieron. 5 de ustedes se alegran. Yo me conformo con eso. Y mire, todo cristiano que se da cuenta de esa realidad no se puede quedar indiferente. No se puede quedar indiferente, sino que su vida debe estar marcada por la devoción que tiene para su Salvador. Medite en lo que Dios ha hecho por usted. ¿Usted sabe que usted tiene una naturaleza pecadora? ¿Está Dios obligado a perdonarle y recibirle? Imagínese eso. Cuando nosotros meditamos en el hecho de que tenemos una naturaleza pecadora y de que si Dios hubiera escogido enviarnos al infierno por la eternidad, habría sido justo con cada uno de nosotros aquí. No solo usted tiene una naturaleza pecadora, usted con mucho gusto ha complacido esa naturaleza pecadora. Y si usted lo niega, usted me está mintiendo. O yo soy el más pecador entre ustedes, una de las dos. Pero no me mire con la cara de religioso. A la luz de eso, Dios orquestó nuestro rescate. Dios orquestó nuestro rescate. Y Él pagó un precio alto por ese rescate. Por alguien que haga algo malo en contra mía, yo no sacrifico nada. Y Dios mandó a su Hijo. Su Hijo perfecto. Pues mire, cuando nosotros pensamos en eso y nosotros meditamos en eso día tras día tras día, eso resulta en que, Señor, yo estaba muerto a ti y ahora tengo vida espiritual. Ahora mis ojos son abiertos a ti. Señor, yo sé lo que es arrepentirse. Me doy cuenta de que he pecado. Señor, perdóname, me arrepiento. Ahora sus ojos son abiertos. Pues todo eso resulta en que a Jesús, dice el verso 8, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de portarse bien. Obteniendo como resultado de ser reformado. Obteniendo como resultado de ser pentecostal. Alguien aquí es sincero. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pues mire, esa certeza tiene una implicación muy real para nosotros ahora. La respuesta correcta. Quiero tener cuidado cuando hablo ahora, porque todos sabemos lo que pasó esta semana. Y yo no era seguidor de él particular porque, en mi opinión, aparte de ser una figura cristiana, pues lo veía más como una figura política. Se vale mucho que usted no esté de acuerdo con él y usted puede ser parte de esta iglesia, porque esta iglesia no es una iglesia política. Dicho eso, me tocó ver el video de una persona que podría ser de edad de un hijo mío siendo asesinado. Y yo sé que ver ese proceso entero del asesinato y todo lo que sigue después de eso, pues tiene a muchos de nosotros aquí en buen puertorriqueño jamaqueado. Y es justo. La única persona que no se siente mal por eso no tiene sentimientos.
Ah, pero cuando nosotros encontramos persecución por causa de lo que creemos, en el caso de nosotros por nuestra fe, cuando nosotros encontramos persecución por nuestra fe, la respuesta correcta no es buscar tener más poder en esta tierra. Mire, vote, apoya a su candidato, sea activo. Y lo estoy diciendo para los dos lados, sinceramente. Sinceramente. Sea activo políticamente. Eso aquí no es condenado para nada. Pero sepa que este mundo se va a acabar. Sepa que los Estados Unidos de América tiene fecha de expiración. Sepa que los Estados Unidos de América no van a ser parte de la Nueva Jerusalén. La Biblia no lo dice, pero yo me atrevo a decir eso por mi cuenta, y si el Señor me corrige, pues me quedo callado en el momento en que me corrija. Pero quiero que sepamos que este mundo tiene fecha de expiración. Y una de las cosas que vamos a aprender en este libro es que cuando experimentemos persecución y sufrimiento por nuestra fe, mire, esté activo políticamente, pero que la esperanza de su corazón no sea conseguir poder en esta tierra. ¿Pueden entender ese matiz? Nuestra herencia no está aquí. En los cielos nos espera una herencia que nadie nos puede quitar. Una vez más, el pastor Edmund Clowney escribe: aquí no hay una ciudad perdurable. No debemos vivir como si la hubiera. Más bien, venimos a la Jerusalén celestial en nuestra adoración. Ceder a la devoción religiosa que exigen los evangelios políticos de nuestros días es ser culpable de idolatría, y yo estoy convencido de eso 100%. Los peregrinos elegidos de la diáspora son hijos del Santo Padre, comprados por la preciosa sangre de Cristo, lavados por el Espíritu. Deben alejarse de los ídolos. Es por eso que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque nuestro impulso principal es crear dioses. Es crear salvadores sustitutos que no sirven para nada y que lo dejan a usted disappointed, desilusionado. Qué bueno es tener una esposa al frente que... Y no es que yo sea americano, es que a mí se me están yendo los dos lenguajes por igual. Esto pasa, a los 50 le va a pasar a usted. Yo me voy a reír también. Miren, usted tiene razón en pensar que el clima de hoy es preocupante. Es preocupante. Pero en medio de todo esto, Dios en verdad, los que estuvieron con nosotros a lo largo de nuestra serie 12, que se trataba de los 12 profetas menores, a través de todos esos libros, el pueblo de Israel estaba siguiendo el mismo patrón. Se alejaron del Señor, el reino de Israel se divide. El reino de Israel se divide y se debilita. Empiezan a ser amenazados por las naciones paganas alrededor de ellos. Dios les está diciendo: yo estoy aquí. Tú puedes volver a mí en cualquier momento. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No se arrepintió y empezó a hacer alianzas con las naciones paganas alrededor de ellos. Vuelve a mí, pues entonces te mando algún tipo de disciplina. ¡Ay, Señor! Y entonces volvían a Él. Y volvía para suceder lo mismo, una y otra vez, hasta que llegó a Siria y llegó Babilonia y se acabó el relajo. Por 70 años.
Dios en verdad quiere que nosotros no hagamos alianzas con el mundo. Dios quiere que fijemos nuestros ojos no en esta ciudad, sino en la ciudad de Dios. Porque allí nos espera una herencia que nadie nos puede quitar. Quiero pedir al equipo de adoración que pasen al frente. Mientras ellos toman sus lugares, durante esta transición quiero pedirles que ustedes preparen sus corazones para responder a esta palabra participando en la cena del Señor.